Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Escucháis, está cantando el pájaro, que es muy bonito. No sé si saldrá bien en el vídeo porque lo amplié con el zoom, pero costaba cogerle porque se mimetizaba con el árbol. Tiene unos colores verdosos y no soy ornitólogo, por tanto no sé de qué especie es, pero era muy bonito. Y su canto también. Me encanta ver a los pájaros en los árboles. Es algo que me resulta muy relajante. Por lo menos cuando no son tan ruidosos como pueden ser los loros, ¿no? Que eso sí que arman un poco de bulla. Y cuando se reúnen en grupos grandes, pues no es que molesten, pero prefiero ese canto. Y el árbol representa la realidad, como hemos estado viendo. Es una manera de comprender cómo se despliega la verdadera realidad. Pero si os habéis fijado en la imagen que os he mostrado al principio, había un árbol seco, que en principio pertenece a la misma especie que la de los árboles contiguos, pero se conoce que algo ha contaminado el árbol. Probablemente algún parásito que comió poco a poco las raíces, contaminó el tronco, las ramas y ya no da fruto. Está seco siempre. Esto es lo que ocurre cuando el árbol de la vida se desconecta de su verdadera fuente de vida. Y les ocurrió a muchos seres que ya no son parte del árbol de la vida. Contienen quizás una pequeña esencia de vitalidad que viene del árbol de la vida, pero que no es ya la esencia plena. Entonces esos seres que pertenecen al árbol del conocimiento, como ya hemos visto muchas veces, generaron su propia estirpe, su propia manera de percibir el mundo, y a eso se le conoció como el mundo de la serpiente, el mundo de la sabiduría caída, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, y aparece en muchas enseñanzas, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces nos hacen pasar por sabiduría real lo que pertenece al árbol del conocimiento. Por tanto, hay que tener muy claro cuándo estamos en el árbol del conocimiento y cuándo estamos en el verdadero árbol de la vida. Y eso no es un conocimiento externo, no tiene nada que ver con la realidad contingente, donde hay cosas que aparecen y desaparecen, que viven y mueren. En la verdadera vida no hay muerte. La vida real pasa por el mundo de la oscuridad, por el mundo de la muerte, pero no es muerte. La vida real no puede morir nunca. Y eso lo debemos encontrar en nosotros mismos, para poder estar seguros de que lo que somos realmente es una esencia llena de amor pleno, amor que no busca recibir algo a cambio. Es un sentirse tranquilo, sereno, seguro, sin tener que pedir algo a una inteligencia superior, porque sabemos que la verdadera inteligencia superior se está expresando a través de nuestro ser, ya que es la esencia misma de nuestro ser. Eso es el árbol de la vida, porque se despliega y genera frutos de vida. En nosotros los frutos de vida son despertar, romper la cáscara de nuestra personalidad, poder florecer como personas que tienen una firme capacidad de determinar lo que quieren, lo que están llamados a manifestar, y lo pueden, digamos, llevar a cabo a pesar de los impedimentos del mundo. Por tanto, si tenemos una meta de vida, esa meta tiene que llevar una especie de fuerza intrínseca.
y nada la puede detener. Incluso aunque falleciésemos físicamente, si en nosotros está el destino de llevar a cabo una meta, el alma no tiene límites. Tenemos varias extensiones en otras líneas paralelas, en vidas simultáneas, y en todas ellas estamos llamados, digamos, a manifestar la luz. Nosotros estamos viendo una versión donde podemos manifestar la luz y la vida de nuestro verdadero ser, que se expresa a través de un alma, a través de una manifestación corporal como la que tenemos en este mundo físico, y no excluye el árbol del conocimiento. Por eso me gustaría hablar un poquito de esto, porque ha habido gente que me lo ha preguntado, sobre todo gente que estaba estudiando conmigo, y es una pregunta que se repite. ¿Cómo diferenciar, ¿no?, el árbol del conocimiento que es expresado por nuestro cuerpo físico, por nuestro cuerpo energético, y luego el árbol de la vida creciendo dentro de nosotros? Y esta es una cuestión muy buena, porque no hay que negar el cuerpo físico. Si os dais cuenta, como también dije en ese artículo que escribí en el blog recientemente, hay muchas culturas que niegan el árbol del conocimiento y lo quieren trascender a base de negar el cuerpo. Para mí hay una interpretación sesgada de ciertas enseñanzas que dieron algunos maestros iluminados, como por ejemplo Siddhartha Gautama, y yo no estoy plenamente convencido de que en su enseñanza esté esa idea de trascender plenamente el cuerpo aquí y ahora, porque él habló del término medio, es decir, no ser radicales en términos de volcarnos al mundo con todas sus pasiones, pero tampoco ser radicales místicos que cometen un suicidio. Y esa es la interpretación que se da normalmente de muchas enseñanzas orientales, ¿no? Digamos que en la enseñanza de Siddhartha Gautama se habla de la higuera. La higuera es el árbol del conocimiento, y él alcanza el despertar en el árbol del conocimiento, pero digamos que se hace consciente de lo que antiguamente llamaban el Atman, que, como veis ahí en el artículo, para mí es Adam. Y Adam, pues, es una esencia que expresa, por así decirlo, la luz de la fuente primordial, pero que puede quedar oscurecida, tapada por nuestro ser psicofísico, que es lo que debemos transformar. No es cuestión de negar el mundo, de abandonar las formas. Esto también me lo han preguntado recientemente. Cuando vamos al absoluto, al pleno, abandonamos el mundo de las formas. No pienso que eso sea así, si bien es cierto que hay estados de conciencia elevados donde no hay forma, solo hay luz. Así es como lo recuerdo. Ya os lo he contado muchas veces. Desde niño tengo flashes, memorias de haber estado en un origen de luz puro, donde no hay formas como tal. Hay gradaciones de luz, unas más intensas que otras, más intensas incluso que el sol que veis aquí. O sea, la luz de este sol no es comparable a lo que todavía veo en mi mente en esas memorias. Una luz con un gran destello que no es comparable a nada en la naturaleza. Y mi ser era parte de esa luz. Por eso, muchos más años después, comprendí lo que quiso decir el maestro. Vosotros sois la luz del cosmos. La luz, no una luz. La luz, solo hay una. Luego hay diferentes tipos de luces, electromagnéticas, cuánticas, pero eso viene después. Eso ya pertenece al árbol del conocimiento.
¿Por qué? Porque está fragmentado. En el árbol del conocimiento hay una esfera que está tocada. Digamos que hay algunas que están ausentes, pero una está modificada, que es Da'at. Da'at significa conocer o dar a conocer algo, consciencia, pero si os fijáis, el término consciencia tiene muchas acepciones. En la psicología, consciencia es la percepción, sobre todo la percepción sensorial y psicológica. Pero desde un punto de vista más profundo, la consciencia es lo que percibe incluso la percepción psicológica. No estamos percibiendo con la psique cuando vemos de manera profunda. La consciencia pura es una consciencia elevada. Por eso yo hablo de Da'at Elión, el conocer elevado, que también se menciona en la sabiduría hebrea y se distingue de Da'at a secas. Da'at es lo que une la esfera de la sabiduría y el entendimiento, pero también puede ser sabiduría y comprensión profunda. Es decir, nosotros, con un cerebro psicofísico habitual, podemos entender conceptos, podemos entender relaciones, podemos tener una comprensión, si cabe, intelectual, pero no es una comprensión profunda de la realidad. Tú puedes hablar de Dios, de las teorías del cosmos, de cualquier tipo de doctrina mística, pero eso sigue siendo un conocimiento en base a percepciones que dependen de tu condicionamiento, no solo psicofísico, sino también almático y espiritual, porque hay una parte espiritual que está caída o fragmentada. Y eso es lo que yo veo en muchas enseñanzas del árbol del conocimiento que se hacen pasar por lo absoluto. Y entiendo que eso es lo que quisieron apuntar grandes maestros, ¿no? El mayor de ellos fue Ishu. Por eso él dijo que la higuera no dio fruto a su tiempo. ¿Por qué dijo la higuera? Porque ahí en el artículo, como veis, se utilizó como un símbolo de muchas enseñanzas, incluida la hebrea. Los hebreos enseñaban en las higueras. El Buda, digamos que se representa en el Bodhi, que es una higuera. Y la higuera, claro, tiene un simbolismo porque el higo es una fruta que se asemeja a los órganos reproductores masculinos, por ejemplo. Contiene una semilla que está llena de nutrientes, ¿no? Y eso se utilizó como un símbolo. Y si os fijáis, las hojas tienen como una especie de saliente que parece como si un rocío estuviese cayendo por la hoja o como si tuviese raíces. Y esta es una de las ideas que también se planteaba, ¿no? Y es que las raíces de la higuera a veces están en el cielo. Pero claro, ¿en qué cielo? Porque hay hasta 7 cielos. Hay muchas enseñanzas que hablan de espiritualidad y de dioses o de un dios, pero lo colocan en un paraíso o en un tipo de cielo que no es el pléroma, no es el absoluto. Pero debido a la limitación de la percepción, algunos creen que eso es ya el tope. Pero lo cierto es que no le podemos poner vallas al absoluto. No podemos alcanzar un estado último, o como dijo un sabio, el cielo, la iluminación, no es un lugar de residencia permanente. Porque no es una especie de estado al cual tú llegas. No, ya estás ahí. Lo que pasa es que no lo percibes. Y en nosotros, ese estado de iluminación o plenitud implica incluirlo todo. Estamos en un cuerpo físico, vale, que tiene sus pasiones, que tiene sus deseos. Bueno, vamos a armonizarlos.
Digo armonizarlos, no dominarlos. Eso es distinto. En el árbol del conocimiento se quiere controlar, se quiere anular, se quiere reprimir, se quiere matar el deseo. En el árbol de la vida el deseo se transforma, porque viene del anhelo primordial, de la voluntad, que es donarse. Entonces lo que hay que hacer es reconducir esa energía. Y si os fijáis en el canal tengo un símbolo que es el árbol celta de la vida. Y cada vez me siento más a gusto con ese símbolo porque no tiene raíces abajo solamente o arriba solamente. Es de doble raíz. Tiene raíces en el cielo, raíces en la tierra y se genera, por así decirlo, una expansión de la interacción de dos fuerzas o dos movimientos. Esa es la ley de tres también. Hay un influjo que viene del cielo o de lo más profundo. Vamos a decir que es un influjo positivo o fecundador. Y luego hay un influjo que viene de la naturaleza, de la tierra. Es un influjo femenino, gestador, que tiene sus características. Entonces, si nosotros nos centramos en uno, perdemos de vista el conjunto. Cuando unimos los dos, entonces se genera una vida que no tiene límites. Cuando unes tu mente y tu cuerpo en el corazón, entonces sentirás una expansión. Y esta expansión es lo que podemos representar con un toroide también. Podemos entender el desarrollo en el árbol de la vida como imbricación de toroides, es decir, unos toroides que crecen dentro de otros toroides. El toroide es el modo en que se mueve la energía de manera centrípeta y centrífuga, yendo hacia el centro y saliendo desde el centro. Es decir, influjo y emanación, o reabsorción y expansión, contracción y expansión. Y eso es lo que genera el crecimiento ilimitado. Entonces podríamos hablar de un toroide electromagnético generado en el cuerpo físico por medio del corazón, un toroide energético o psicoenergético que tiene que ver con nuestro cuerpo más vital. Luego habría también un toroide almático y un toroide espiritual, pero nuestro verdadero espíritu primordial también genera su propio toroide. Por tanto, son toroides que vienen de las raíces celestiales y las raíces terrenales, incluso de las raíces astrales. Hay dos tipos de raíces y la idea no es negar el mundo o negar lo astral, sino transformarlo. Y esto se puede ver a varios niveles. A nivel físico, por ejemplo, el corazón es un generador de campo electromagnético. No es una bomba para hacer que el flujo de sangre circule por el cuerpo. No. Las máquinas de bombeo las utiliza el ser humano, no la naturaleza. La naturaleza funciona de otro modo. Porque el corazón tiene impulsos eléctricos en sus nervios y hay una interacción, sístole y diástole, que generan el influjo y reflujo. El movimiento centrípeto y centrífugo. Y en esa interacción se genera una tercera fuerza. Pero si el corazón funciona mal, no. Y el corazón, para que funcione bien, tiene que estar alimentado por una mente bien clara, unas emociones armonizadas y un cuerpo relativamente limpio. Porque si hay mucha mucosidad, si las arterias están obstruidas, pues evidentemente no puede haber flujo armonioso. Y de ahí vienen los problemas de corazón, ¿no? Por tanto, a nivel físico, ya tenemos un ejemplo de cómo funciona el verdadero árbol de la vida. Aunque viene del árbol del conocimiento, el corazón físico, porque muere, no tiene esencia en sí, digamos que es un eco, una sombra, que refleja el árbol de la vida. Y lo mismo se puede decir de los pulmones y del cerebro. Si os dais cuenta, son ramificaciones, son tejidos, y el tejido del universo es algo que llamamos
Ishu, yo soy la vida, yo soy el camino. Tissue, en inglés, es tejido. Y digamos que ese tejido no tiene límites. Nuestro alma, por tanto, como es parte de ese tejido, está conectada a todo el universo. Todo el universo respira y siente a través de nosotros. Fijaos cuán profundo es esto. Si os dais cuenta de ello, no hay límites a vuestro sentir. Vuestra vivencia, aquí y ahora, puede ser ilimitada. Y esta percepción la tenía el ser humano hace tiempo. Por eso se decía que Adán, originariamente, podía ver el universo de punta a punta, coast to coast, como dirían en el lenguaje baloncestístico. Digamos que podemos recorrer todo el universo de costa a costa porque todo el universo está dentro de la verdadera consciencia. No es que haya una consciencia aquí y otra allí. No, la consciencia es un todo completo. Es absoluta en cierto sentido cuando pensamos desde el árbol de la vida. Y bueno, esa consciencia también tiene una conciencia, que es la que nos dice lo que es completo y lo que no. Es una inteligencia, guía, que no debe confundirse con la conciencia moral. Moral viene de mos moris, que es costumbre. Y las costumbres son relativas. En un país tienen ciertas costumbres y lo que es bueno allí, pues es malo allá. Esa conciencia moral que va asociada pues, a las tradiciones, la religión, incluso pues, los sistemas culturales éticos, como aquí en Occidente, pues no son la conciencia pura, de la que hablaron, por cierto, incluso filósofos occidentales como Immanuel Kant, ¿no? Él decía que hay una razón pura y una conciencia pura, que no depende de los sentidos físicos, porque puede trascenderlos. Yo puedo hacer algo opuesto a lo que me está pidiendo el cuerpo, a lo que me pide la mente. Por eso trasciende, es trascendental, como decía él. Y eso era un enigma en la filosofía occidental. Bueno, era y es, porque ahí tienes todavía a los profesores de filosofía reflexionando sobre ello en las facultades. Me hace gracia porque yo estudié filosofía y te das cuenta de lo limitado que es ese procedimiento cuando tú solo tratas de conocer intelectualmente, ¿no? No podemos conocer la realidad intelectualmente, ni solo físicamente. Necesitamos un golpe de conciencia y de consciencia que sea completo. Y eso implica conocernos a diversos niveles, ¿no? Y esa es precisamente una de las principales tareas en el curso que desarrollé. En Armonía lo que hacemos es conocernos más y más profundamente, desde diferentes puntos de vista, y no negamos la utilidad de ciertos símbolos, como puede ser el árbol sefirótico o el eneagrama, que en realidad es otro punto de vista del árbol sefirótico. Pero claro, si tú tienes una comprensión sesgada, pues vas a ver un árbol sefirótico de 10 esferas. Si tienes una comprensión más elevada, verás 13. Y ya no verás un hueco entre la sabiduría y el entendimiento. Lo que ves ahí es la conciencia elevada, Da'at Elyon. Y algunos dirán, eso no está siquiera en la Biblia. Pues sí que está. Incluso en el libro de Isaías, capítulo 11, se dice que sobre el Mashiach, como se le decía en hebreo, reposaría el espíritu de el respirar universal, el Yud Vav Hei, y luego habla de parejas. Y si os dais cuenta, esos son las columnas: sabiduría y comprensión, misericordia y fuerza. Luego sería el respeto reverencial, que es la armonía emocional, y Or sería el esplendor de verdad, la honestidad, que ahí pues el profeta Isaías parece estar asociando con Da'at,
aunque Da'at también se pone en medio de sabiduría y comprensión. Hokmah Binah, sabiduría y comprensión. Luego Etze, que es consejo, y Geburah. Entonces sería Gesed, que también incluye el consejo, la prudencia, y luego Geburah es la fuerza, la vitalidad que te viene de dentro para superar, ¿no? Para determinar. Luego habla de Da'at y Yirat, Yud-Vav-Hei. Da'at es conocimiento, pero en este caso sería más bien un conocimiento consciente de la verdad en nosotros, una honestidad. Aquí podríamos ponerlo en la esfera de Or. La esfera de Or que refleja la verdad dentro de nosotros. Or es esplendor, la plena conciencia de que no estamos engañándonos a nosotros mismos. Y luego Yirat, que se traduce como temor, aquí sería más bien un respeto reverencial, no por el Señor, sino por Yud-Vav-Hei, que es el movimiento de la esencia a la existencia y de la existencia a la esencia. Es decir, la visión que yo le doy es más ontológica. Las escrituras no tienen solo una interpretación, depende del nivel de conciencia. El hombre animal, carnal, religioso, interpreta con una visión religiosa, carnal. Pero el que comprende con el ojo del espíritu primordial sabe que en el amor no hay temor. Y tú no puedes temer a la fuente de donde viene tu ser, porque es tu casa, es tu origen, tu padre, si lo quieres llamar así, o tu madre, primordial incluso. No hay razón para temer aquello de lo que venimos. Entonces lo de temor del Señor es una interpretación en otro nivel más limitado. Pero eso forma parte del engaño del mundo, ¿no? De la visión condicionada de la realidad. Si tienes miedo, tú no puedes crecer nunca. Y el que ve con el ojo del espíritu primordial, pues comprende que en el amor no hay temor. Y que tú tienes que tener un respeto, una reverencia por la vida que está en ti, la vida a tu alrededor, en los árboles, en los animales. Si respetas la vida, te respetarás a ti mismo y respetarás todo el cosmos. Entonces podrás sentir la abundancia que ya se te ha dado. No la tienes que pedir. Eso es la mentalidad de esclavo, de ignorante, que es la que se cultiva en todas partes. No solo en centros de adoración religiosa, también se cultiva en colegios, en universidades. El verdadero conocimiento es un autoconocimiento. Y cuando te conozcas a ti mismo realmente, entonces podrás establecer la unión de tu verdadero ser con el mundo para poder sanar aquello que ha quedado desligado de la vida y que está atrapado en el mundo. Para ello tu nivel de ser tiene que crecer. No es lo mismo el nivel de ser de un árbol o de una piedra que el nivel de ser de un animal. Y no es lo mismo el nivel de ser de un animal y un humano consciente. Ojo, digo consciente, porque hay muchos humanos que permanecen en el nivel de ser de los animales y se transforman en monstruos. Entonces, eso es otro asunto totalmente distinto, porque cuando alguien se transforma en monstruo, ni siquiera es un ser, es un ente, una entidad. Y esa entidad se ve en forma de personalidad humana también. Hay una personalidad monstruosa dentro de los seres humanos. Y esa personalidad pues es la que destruye, la que no tiene respeto. Quiere recibir y recibir sin dar, recibir sin atender a las consecuencias, aunque sean destructivas. Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Armonizar la personalidad significa morir, en cierto sentido, porque armonizar nuestra verdadera personalidad significa que las falsas personalidades tienen que morir, no pueden permanecer dentro, porque dentro
de nuestro verdadero hogar interior no puede haber dos maestros. Digamos que cuando el árbol de la vida abraza el árbol del conocimiento, logra transformar el árbol del conocimiento, que se transforma en árbol de la vida. Y precisamente esa integración del árbol del conocimiento en el árbol de la vida es lo que hizo el maestro cuando elevó su naturaleza humana a su naturaleza originaria divina, que es la que también tenemos a nuestra disposición, porque nuestra conciencia, nuestra voluntad verdadera, no viene del mundo, viene del origen primordial. Y es lo que tenemos que emplear para poder elevar nuestra vivencia humana. Y son precisamente la vitalidad, la conciencia y la voluntad lo que nos ayuda a elevar nuestra condición humana, dignificándonos mucho más y devolviéndonos nuestra verdadera soberanía como seres conscientes y con voluntad. Pero bueno, no quiero hacer el vídeo mucho más largo, así que de momento aquí lo dejo. Recordar que hay ahí un artículo que dejé ya la semana pasada. También estoy publicando en el otro canal, Live en Armonía, algunas clases con uno de mis hermanos de luz y también pues, estudiantes del curso en Armonía. Y bueno, publiqué algunas de las clases. Las iré anunciando también en la pestaña de comunidad. Así que nada, sigamos expandiendo nuestra consciencia, dejando de desperdiciar energía, porque necesitamos mucha energía para la verdadera consciencia y conciencia. Si no hay energía no puede haber autoconocimiento. Entonces, economicemos según la dinámica del árbol de la vida, raíces arriba, raíces abajo, experiencias sensoriales pero iluminadas por la verdadera luz que respeta la vida para poder armonizar toda la vez y expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.